en este aspecto que la crisis financiera sí, va a suponer diferentes aspectos, ¿vale? Va a haber diferentes aspectos que vamos a ir considerando y que vamos a ir viendo en cada uno. Bien, esta crisis financiera y este webinario que lo titulo sobre la clase media, si desaparecerá la clase media, quiero que veamos en este análisis que os voy a detallar. Por eso, como os digo, quiero que estéis ahora mismo en directo, sois muchas personas, evitar hacer preguntas, oye, ¿cómo ves cierto activo y tal? O algún precio, porque está totalmente fuera, como digo, de la temática de este webinario. Lo que os voy a analizar ahora mismo va a ser un análisis económico sobre si hay o no cierto plan estratégico por buscar algún tipo de razón a lo que estoy viendo y que quiero que todo el mundo veáis realmente lo que os estoy comentando. Por un lado tenemos una crisis económica que se ha creado por varias razones. Os está creando de alguna manera una crisis, un inicio ya de crisis, y ahora vamos a ir camino a una recesión económica con varios factores. Uno, subida de tipos de interés, ¿vale? Una subida de tipos de interés súper agresivo que posteriormente va a suponer que todo el mundo que tenga deudas va a ser más caras, la hipoteca se va a encarecer y eso va a asfixiar aún más a las familias. Por otro lado, decimos, bueno, ¿y por qué se suben los tipos de interés? Por otro lado, porque tenemos una inflación, la inflación más alta en los últimos 40 años, inflación de 2 dígitos en Europa. Un crecimiento exponencial y camino a que podamos llegar a ver inflaciones en torno al 14-15%. Cuidado con esto, por si se puede hacer un efecto embudo ahora mismo de muchas materias primas en este último tramo del año, y esto dispararse un poco más la inflación de aquí a finales de año. Por ahora tenemos subida de tipos de interés agresiva que asfixia realmente a las familias. Por otro lado, inflación, que lógicamente la cesta de la compra está asfixiando, y claro, para parar la inflación se suben los tipos de interés, pero a corto plazo esto es un doble efecto. Es para el que está pagando una hipoteca, la está pagando cada vez más cara en la actualización de las hipotecas. Ahora, a partir de septiembre-octubre, vamos a ver realmente la dureza. Lo había comentado desde hace meses, justamente antes del inicio del verano, lo había comentado en televisión, en concreto en Castilla y León Televisión, y había comentado que calculaba un incremento medio de 200 euros por hogar. En aquel momento me habían comentado que parecía una auténtica locura. Bien, pues os digo una cosa, según salen las estadísticas me he quedado corto, ¿vale? En lo que puede ser el incremento, debido a que de golpe se van a subir prácticamente un 3% los tipos de interés de cómo estábamos, os hablo claro, de cómo estábamos hace 6 meses a cómo vamos a estar ya de entrada dentro de 4 meses. Es decir, va a haber un cambio muy radical y esto quiero que lo tengáis siempre en cuenta. Bien, por un lado, como os digo, tenemos esa subida de tipos de interés que va a asfixiar las hipotecas, por otro lado la inflación que está encareciendo absolutamente todo y en concreto también el precio de la gasolina, de los combustibles. Bien. En la cual aquí está un tema de la guerra de Rusia-Ucrania que, como digo, no podemos caer en la trampa política de excusar todo lo que está ocurriendo en el mundo a la guerra. La guerra es un plus. Un plus. La guerra se inició a finales de febrero, inicios de marzo aproximadamente, pero hay que decir claro que la inflación en aquel momento ya estaba al 7-8%. El precio del combustible igual. Es decir, no mezclemos cosas, porque si había visto yo desde mi casa con 4 datos que tengo y sin tener información, como podéis decir, de alto nivel, y había advertido, lo podéis ver en vídeos anteriores, septiembre, es decir, hace exactamente un año, que íbamos a tener una subida durísima de tipos de interés, y vamos a tener una recesión en el año 2022, no podemos excusarnos en que esto tiene que ver con la guerra de Rusia-Ucrania. Esto tiene que ver, esta crisis, con la inyección de capital brutal que se produjo a través del Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana para salir de la crisis del COVID. Entonces salimos de una crisis inyectando
miles de millones de una manera muy rápida. Alberto, ¿cuánto a nivel cuantificable podemos tenerlo en cuenta? Pues os digo una cosa. Desde el año 2020 al año finales del 2021, en año y medio, se inyectó más capital que en la última década. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La M3, la masa monetaria en activos en circulación del dinero, se ha disparado en un año y medio, mucho más de lo que se había inyectado en 10 años. Esto es una auténtica locura. Y claro, para aquellos que no tengáis o no estéis habituados a hablar sobre macroeconomía, os comento para que lo entendáis que cuando se dispara la M3, la masa monetaria, es decir, cuando los bancos centrales meten dinero, esto es como meter aire en un globo. Tú puedes ir metiendo aire en un globo y el globo que va a ir haciendo aumenta, aumenta, aumenta. Y tú dices, joder, qué bien, qué bonito el globo. Seguimos metiendo aire en un globo. ¿Y qué ocurre cuando metes mucho aire en un globo? Que de golpe explota. Y pum, o de golpe ya no hay globo, hay una explosión. Pum, llamémosle crisis. Pues esto es lo que está ocurriendo. Una vez que metes mucha masa monetaria en una economía, va a llegar un momento que explote. ¿Y en qué explota? Se llama inflación. El incremento de meter mucho dinero en una economía acaba explotando en una inflación. Por eso, que no nos vendan la moto con que la inflación que se está viendo en Europa o en Estados Unidos un poquito menos, pero en Europa no es por la guerra de Rusia-Ucrania. Eso ya tiene que quedar claro. Otra cosa es que queramos excusarnos en que es por eso. Pero eso se desmonta con la idea de decirla, es que la inflación empezó a subir ya desde mayo del 2021. Si veis la inflación, mayo 2021, junio 2021, agosto, septiembre, octubre, por aquel momento se decía que había una inflación un poquito superior a la media y que empezaba al 2, al 2,5, al 3, 4, 5, 6, 7. Se decía que era transitoria. Joder, si es transitoria, que estamos ahora a finales del 2022 ya con el doble dígito. Y ahora se está hablando que lógicamente esto se va a mantener hasta el 2023. Pues bien, esto es otra parte importante. Masa monetaria disparada, que dispara la inflación ahoga a las familias. Entonces, claro, la familia lo que tiene que hacer es, bueno, la cesta de la compra no la puedo evitar. Entonces tengo que pagar más, al final, lo que me cuesta vivir. Pero si a esto le añadimos, no, mira, ahora para la inflación vamos a subir los tipos de interés a una manera vertiginosa. Subimos los tipos de interés y ¿qué ocurre al subir los tipos de interés? Que las hipotecas de la familia asfixiamos un poco más. Pero aquí, como os digo, esto puede decir, bueno, Alberto, pero es que esto es una crisis financiera grave, pero no tiene más. No, hoy os voy a explicar una cosa. Vamos ahora a ponernos un poco maquiavélicos. Y os lo voy a explicar muy claro. Por eso este webinario que es un webinario especial. Es el primero que hago en el año de esto. Pero, como digo, esto es una introducción a todo lo que vais a ver, ¿vale? A todo lo que vais a poder ver en el evento que os voy a detallar en el Madrid Option Trading, el evento formativo donde voy a explicar las fases de una crisis económica, cómo aprovechar cada una de ellas. Esto es súper importante por una razón, y cómo aprovecharlo con opciones y con acciones para todo el mundo. No hace falta tener un conocimiento de trading. Aquí voy a explicar todo lo que va a venir, cómo va a venir y cómo entender cuándo viene cada fase y cómo aprovechar a rentabilizar y proteger nuestro dinero, porque lo que viene es muy grave lo que viene ahora mismo en la economía. Y como os digo, esto no lo entiendo desde mi punto de vista de economista, sino está realmente pactado para que la gente se arruine. Y probablemente tenga mucho que ver esto con la Agenda 2030, con esa famosa agenda de los gobiernos que actualmente, que empezó un poquito antes, si no lo recordáis, empezó un poco antes del COVID. 2019 aproximadamente empezó a ponerse muy de moda, iban todos los presidentes con un pin circular sobre objetivos que tenían que cumplir ciertos países, ¿vale? Bien. Entonces, esos objetivos, bueno, diferentes objetivos, ¿vale? Uno era apostar por energías verdes,
¿vale? Lo curioso de cuando se apuesta por energías verdes es que mandan a los gobiernos sancionar a otras cosas. Por eso se creó el impuesto del diésel, que sancionaba, acordaros cuando primero se recomendaba comprar diésel porque eran vehículos pues, más económicos. Como eran vehículos más económicos, dice el gobierno, vamos a aplicar un impuesto al diésel. Vamos ahora a tirar a que no, España va a apostar por las energías verdes. Vamos a dejar de apostar por otras energías. Llega ahora una guerra de Rusia-Ucrania, se encarece el precio de la electricidad, España deja de tener reservas en diferentes aspectos como gas, como luz, y realmente ahora vuelve o tiene que llegar a pagar el kilovatio hora de los más caros de Europa. ¿Por qué? Porque solo por la energía verde no pueden rentabilizar. Bueno, pero lo curioso de todo esto es que podemos decir, bueno, vamos paso a paso. ¿Por qué digo que es probable que la clase media desaparezca y solo quede clase baja o clase alta? ¿Qué ocurre con la clase baja? Iremos clasificando todo esto. ¿Cuáles son los recursos económicos de la clase baja? Pues obviamente desde el punto de vista económico, bajo, medio y alto, pues son recursos limitados. De tal manera que una familia, pues, la mayor parte del tiempo, pues ya se limita al final a trabajar y sobrevivir. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista de un gobierno que quiera controlar una sociedad, la clase baja no le supone ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque no tiene medios desde el punto de vista económicos para poder salir lógicamente, de un país o crear una estructura de sociedades fuera del país, etcétera, etcétera. Bien. Por otro lado, entonces la clase baja como que no le influye al gobierno. El gobierno ya lo tiene todo preparado. Es decir, eso, bueno, esto ya lo tengo en el país. Vamos a la parte al otro extremo. Clase alta, muy alta, ingresos altos. ¿Qué ocurre con ese tipo de personas? Por el otro lado, estas personas tienen unos recursos económicos y de conocimiento económico y fiscal enorme o alto, o de alguna manera, aunque no lo tenga, tienen capacidad económica para contratar expertos en fiscalidad, económicos, etcétera, economistas, para poder, si hace falta, no ser controlados por el gobierno. Es decir, y el gobierno lo sabe, aquellas personas con capacidad económica o con conocimientos legislativos y económicos como para poder ir un poco por encima de los estados o gobiernos, se pueden mover libremente. Entonces, las clases altas, los grandes empresarios, ¿vale? Pueden estar en el país, pero bueno, su dinero ya sabéis cómo, que se puede mover a nivel mundial libremente y poco puede meter mano los estados. Entonces, volvemos ahí, ¿vale? ¿Y quién queda de las tres clases? Ahora queda donde es la mayor parte de la población, la clase media. ¿Qué ocurre con la clase media? Pues que está ahí en un mix entre clase baja y clase alta. Y claro, la clase media decimos, hombre, es que la clase media, al fin y al cabo, tiene unos recursos económicos intermedios que le permiten a esa persona pues poder optar a cierto conocimiento que lo podría llevar, si lo supiera usar de una manera correcta, a tener un conocimiento que lo puede llevar a una clase alta, pero por otro lado también está intermedio, hay con un trabajo, un salario, un horario que de alguna manera lo fija en España. Bien, entonces, ¿qué ocurre? La población, el gobierno sabe que el 80%, 70-80% de la población española es clase media. Como digo, aquí sin entrar en tema de política. Simplemente, pues, gente, oye, pues que vives. Es decir, no tienes un nivel alto, supongamos, pues más de 5 cifras al mes de ingresos, pero tampoco estás en un umbral de la pobreza. Entonces, ese intermedio enorme es lo que en España está la mayor parte de la población. Pero ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre que ahí es donde tiene que controlar el gobierno los impuestos, porque realmente el Estado sobrevive o vive, como queráis llamarlo, de la clase media. Ahí es donde está la clave. ¿Vale? Si la clase media la pierde, obviamente se va o se destruye este castillo de naipes del Estado. Entonces,
Vamos a decir, bueno, ahora, y esto podría estar organizado desde el punto de vista de que haya medidas que no tengan mucho sentido y que la única finalidad es que la clase media la intentemos llevar a clase baja, porque si la clase media la llevamos a clase baja, pues le quitamos la posibilidad de que cierto porcentaje de personas de clase media puedan llegar a clase alta y digamos de alguna manera y se me vayan del país, como ha ocurrido con recientes profesionales, personas jóvenes que tienen ingresos altos en estos últimos años, que se iban a diferentes países, a Portugal, a Andorra, a tributar, porque eran libres y que podían hacer lo que querían, tenían conocimiento y tenían capacidad económica. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno esto se está dando cuenta de ello. ¿Cómo puede un gobierno realmente retener? Tengo que hacer ciertas cosas. Tengo que conseguir que esas personas no tengan una capacidad económica de libertad máxima, ¿vale? Entonces, vamos a ver cosas que a mí no me cuadran. Lo primero de todo, el Banco de España ya está avisando de que la inflación va a ser más intensa. ¿Esto más intensa a qué se refiere? A lo que está diciendo el gobierno, ¿vale? De lo que se espera. Y yo estoy partidario totalmente de eso. Y que la economía se frenará a corto plazo. O como os digo, vamos a notar un frenazo económico enorme en este último trimestre del año. Octubre, noviembre y diciembre. Lógicamente, cuando se produzca ahora la actualización de las hipotecas, como acaba de subir hoy mismo, miércoles 21 de septiembre del 2022, hace prácticamente una hora y media, la Reserva Federal Americana, presidida por Powell, acaban de subir los tipos de interés 75 puntos básicos, en base a lo esperado. ¿Vale? Pero el Banco Central Europeo este mes había subido 75 puntos básicos, la mayor subida en su historia, pero es probable que el próximo mes vuelva a subir 75 puntos básicos. Bien. Es decir, va a un ritmo muy fuerte. Por tanto, esta subida de tipos de interés va a afectar de lleno a las hipotecas y esto va a suponer un frenazo en seco. Si la gente tiene que destinar dinero a la hipoteca sí o sí a la comida, al final ese ahorro que tiene lo va a tener que ir destinando a cosas obligatorias, que no puede prescindir de ellas. Lo cual quiere decir que el dinero al ocio, el sector servicios, que es la mayor parte de la economía española, se va a quedar en seco en cuestión de meses. No estoy hablando aquí de 18 meses a 24, no, estoy hablando de aquí, de 2 a 4 meses. Esto va a dar un shock en frenazo en seco, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo esto muy en cuenta. Frenazo en seco de la economía que va a llegar muy, muy potente, ¿vale? Aquí vuelven otra vez a lo de cuidado con esto de apoyos selectivos a los más vulnerables, porque aquí se está posicionando mucho el gobierno con el tema de si te empobreces no pasa nada, yo te puedo rescatar paguitas y yo te mantengo, te controles. A pensar esto, pensar una mega estrategia de control de la sociedad. La clase media ya la están controlando, la clase alta no la pueden controlar. ¿Quién queda? La clase media. Y la clase media, como os digo, voy a explicaros por qué estoy viendo una maniobra absolutamente maquiavélica de llegar a controlar la clase media. Y se controla hundiéndola. Y os explico ahora por qué. La clase media trabaja por salarios, no ingresos pasivos. Los salarios reales caerán, aquí viene la clave, caerán el doble en España que en el resto de la OCDE. Qué curioso, ¿vale? El poder adquisitivo de los sueldos en España es actualmente un 3,1 inferior a lo que se registraba en el 2008. Atentos a esto. Como os digo, la magnitud de la crisis que estamos entrando va a ser mucho mayor a la del 2008, ¿vale? Y esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿vale? Hay que destacar esto que estamos poniendo aquí. La inflación en el conjunto de los países de la OCDE es del 10,2, mientras que en España está situado en el 10,4 en el mismo periodo, ¿vale? Pero esto hay que tener en cuenta que esto está con este tipo de medidas, que si 20 céntimos en el precio del combustible, ¿vale? Que son medidas, como digo, falsas. Y os voy a explicar, si quisieran verdaderamente compensar la pérdida del poder adquisitivo que están teniendo todos los españoles, ¿vale? Que cada vez está siendo más alto. Fijaros bien, un dato que hace que España se convierte en el segundo país de toda la OCDE donde mayor pérdida de poder adquisitivo se producirá. Y esto lo estamos viendo todos los economistas. Pero hay un tema importante, se puede compensar en gran medida esto, ¿vale? Fijaros con dónde estamos. Otra vez, Italia, España y Grecia, ¿vale? Es decir, estamos en unos niveles de, lógicamente, mirarlo porque esto es desastroso, ¿vale? La pérdida del poder adquisitivo. Fijaros a qué niveles estamos, ¿vale?
Grecia fue el país rescatado en el año 2008, ¿vale? Fijaros dónde estamos a nivel mundial. Nos están comparando con Grecia, España, Italia, los países de siempre, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Que no nos compare con Estados Unidos porque, como digo, son otras situaciones, ¿vale? Es decir, tenemos mucho aquí que esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Bien, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que una de las cosas que comenta la Agenda 2030, ¿vale? Efectivamente, como dice aquí Arturo, salvando las distancias, se parece a los comicios de la izquierda en la rica Venezuela, efectivamente. Venezuela, en los años 80, años 70, que era un país en crecimiento, y el efecto del comunismo en ellos, ¿vale? Absolutamente demoledor. Y esto va pasito a pasito, porque de alguna manera, como digo, hay que llegar a que la gente llegue a ponerse de rodillas y acepte o dé gracias porque le des un trozo de pan. Cuidado con esto. Cuidado con esto porque ya se empezó a pactar supermercados con el gobierno de cestas de las compras limitadas. Es decir, que ya prácticamente el gobierno te va a decir lo que tienes que comprar, al precio que tienes que pagar. Y ya prácticamente lo que tienes que comprar, lo que no puedes gastar. Entonces, esto empieza a ser una cosa y hay que aquí espabilar, hay que ser muy ágiles, ¿vale? Aquí ya no estoy hablando como trader. La inversión va a ser la solución a todo esto, porque la inversión es lo que te permite estar por encima de la política, moverte por encima de quienes manejan ciertos hilos. Porque el político, no os olvidéis, político, la mayor parte del control de la población pasa siempre por los salarios. Siempre. Entonces, cuanto menos uno necesite un salario, más libre es. ¿Vale? Desde el punto de vista que si evitas o llegas a tener ingresos fuera del salario, menos control o menos dependencia necesitas de un gobierno. Entonces, fijaros aquí lo que viene. Dos Españas frente a la inflación. Unos cambian de hábitos, otros solo ahorran menos. Bien. Bueno, aquí empieza otra vez lo de la separación de clases. Cuidado con esto, ¿vale? Y aquí, tener en cuenta una de las cosas que como se comenta en la Agenda 2030, que es un poco evita el coche, no tengas bienes en tu propiedad, tira por transporte público, es decir, no tengas cosas a tu nombre, deshazte de tus propiedades, usa cosas públicas todo el tiempo. ¿Esto para qué lo canalizan? A que cada vez dependas más, ¿vale? A que cada vez dependas más de un ente superior llamado Estado, de que el Estado te va a mantener, lo cual es falso. El Estado te va a aportar todo, no tienes por qué tener ni bienes, ¿vale? Hay que tener esto muy, muy en cuenta, ¿vale? Porque esto desincentivan el uso del coche. Oye, si subimos el precio de la gasolina artificialmente, veremos ahora por qué. Es que el del diésel me habían dicho que el diésel era más económico. Ahora, ¿cómo está el precio del diésel? Está por encima del precio de la gasolina, porque tienen impuestos, lógicamente, impuestos adicionales al diésel. No, pero Alberto, nos habían dicho que los coches, luego los eléctricos eran los más rentables. A corto plazo tenías que pagar 20.000 euros más por un mismo coche de combustible eléctrico, pero a largo plazo es que te iba a compensar. ¿Os compensa realmente ahora el precio de la electricidad a los coches? Es decir, esto lo están preparando para que acabes haciendo ni coche de gasolina, ni coche eléctrico, ni coche diésel. Desincentives el uso del coche. ¿Para qué vas a tener un coche? De hecho, este es un poco el mensaje de mucha gente joven que dice, bueno, yo el coche ya ni lo necesito. Voy en transporte público. Que esto, cuidado, que aquí no estoy hablando del tema de deporte y salud, no nos confundamos. Uno puede tener coche si quiere y puede ir en transporte público y puede ir andando si le apetece. ¿Vale? Pero es un tema, como digo, más de influir en la gente a que no tenga nada. Bien, seguimos. España tiene la mayor inflación de las grandes economías de Europa. ¿Vale? Esto, como digo, es que si vemos ahora los políticos que uno dice, la inflación, es que el problema siempre es ajeno. Claro, el problema siempre es ajeno. Eso es la mentalidad mediocre. Cuando miras que el problema es ajeno, pero luego tú te comparas con el vecino y eres el peor de tu comunidad. Entonces, si España tiene la mayor inflación de las grandes economías europeas, ¿vale? Porque claro, si nos comparamos con un país de república bananera, hombre,
pues es el consuelo de los tontos, pero desde mi punto de vista a mí me han educado que nunca te puedes comparar con el tonto, compárate con el que le va bien para aspirar a que te vaya mejor. Entonces, tener en cuenta todo esto, tener en cuenta todo esto. España ya tiene esta parte. Entonces decimos, bueno, Alberto, vale, ya me está quedando claro bastante este incremento de inflación. Pero, bien, hay un incremento de inflación, ¿vale? La inflación en España es de las peores, bien. Las hipotecas que están subiendo ahora van a afectar por igual. Sí, el tipo de interés afecta por igual a Europa. Pero claro, a los países donde, en el caso de España, que tenga más inflación, eso le va a suponer que ya tienes un gasto mayor en el coste de tu vida y a esto le sumas, sí, el tipo de interés que es general. Vale. Pero ahora venimos a la política monetaria, no, porque la política monetaria es lo que busca muchas veces el Estado para excusarse. Es que viene de Europa, no podemos hacer nada. Vale, vamos a hablar de la política fiscal. Vamos a hablar de IRPF, vamos a hablar de IVA, vamos a hablar de impuesto de patrimonio, vamos a hablar de impuesto de donaciones, vamos a hablar de impuesto de sucesiones, vamos a hablar de la tasa Tobin, vamos a hablar del impuesto del valor añadido, el impuesto del diésel. Vamos a hablar de todo ese tipo de impuestos, que es lo que marca la diferencia entre un país y otro. Sánchez, presidente de España, Montero, la ministra de Hacienda. Bueno, aquí multiplican por 9 el aumento de la recaudación fiscal. Los caudales públicos sin disparos aumentan un 18% en la primera mitad del año. Tener en cuenta esto porque la recaudación fiscal de este año está haciendo récord. Es decir, que en un país que va camino a una recesión económica, con la mayor inflación en 40 años, que está machacando a la clase media, a todas las clases, lógicamente, como os digo, clase baja, clase alta, pero repito, nos vamos a centrar en la clase media porque es la que está todavía semicontrolada por un ente superior. Pues con una inflación altísima de 40 años, que está machacando a la clase media, con una subida de tipos de interés que va a machacar ahora mucho más a la clase media con las hipotecas. Con todo esto, podríamos entender, ¿vale? Podríamos entender claramente, decimos, bueno, si esto me lo dicen hace 2 años, hombre, diría, hombre, habrá una ayuda, al menos desde el punto de vista de impuestos, ¿vale? Pues estos dos señores de aquí, por llamarlos de alguna manera de forma respetuosa, que no merecen respeto desde mi punto de vista, siguen disparando la recaudación fiscal en España. Curioso, ¿verdad? ¿Vale? Según el último boletín de la agencia tributaria, la recaudación obtenida por las arcas públicas durante el sexto mes del año se situó en 9.900 millones. Se certifica al mismo tiempo la divergencia entre la política tributaria del gobierno, ¿vale? Y sus homólogos europeos que apuestan por bajar impuestos, lógicamente. Es decir, si tú tienes un país que se está asfixiando por factores internos y externos, tú como país tienes una forma de jugar a compensar, a no matar a tu paciente, que se llama población o clase media, que es intento bajar un poco los impuestos, directos o indirectos, hay muchos, aunque sea a corto plazo, aunque recaude menos, y luego ya, hombre, pues si hago de alguna manera que el enfermo entre y le suavice un poco su enfermedad, puede salir antes. Pero si encima, más que ayudar, entorpezco y me aprovecho y disparo los ingresos, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Pues ya veis lo que está suponiendo, ¿vale? Ya veis lo que está suponiendo porque, ¿vale? Las subidas del IRPF, las subidas del IVA que se están provocando aquí, ¿vale? Hay que tener en cuenta que desde la llegada de Sánchez se han aprobado 42 subidas de impuestos, ¿vale? 42 subidas de impuestos y aquí quiero que veáis esto. España es el país de la OCDE que más aumentó los impuestos y cotizaciones con respecto al PIB en el 2020. La OCDE detecta que en el 2021 no se había recuperado la renta disponible que de los españoles tenían en 2015 y 2019. Aquí ya no estamos hablando del COVID. Aquí ya no estamos hablando de la renta actual, de la crisis actual. Aquí se está hablando que se está preparando, se está creando una estrategia para asfixiar poco a poco, cada vez más. Se está poniendo la soga en el cuello a los españoles, poco a poco, poco a poco.
¿vale? Un poquito más. Y se habla, y esto lo comenté, lo destaqué por activa y por pasiva en el año 2020 y 2021, y este mismo año también en televisión, llevo 3 años destacando, que el gobierno siempre está jugando con el tema de la presión fiscal, de que como no estamos en el límite de la presión fiscal en España, respecto a Europa, podemos seguir subiendo los impuestos. Y esto lo han dicho la ministra de Economía y la ministra de Hacienda. Pero hay una cosa que no dicen nunca y nunca nadie les ha destacado: esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal, la presión fiscal es cuánto porcentaje se paga de impuestos respecto al PIB. Esto para una persona de a pie le estás hablando del sexo de los ángeles, es decir, no influye nada en la economía. Lo que te influye realmente es el esfuerzo fiscal. ¿Qué es el esfuerzo fiscal? Para que todo el mundo lo entienda. ¿Cuántos euros de impuesto tengo que pagar por cada 100 euros que gano? Es decir, esto sí que lo entendemos. Pues bien, pues el esfuerzo fiscal, que es algo que nunca habréis escuchado en el gobierno, estamos en el top 3 de Europa, ¿vale? El top 3 de Europa, estamos en el esfuerzo fiscal. ¿Qué ocurre con esto? Claro, que seguimos apretando y apretando, apretando los impuestos, ¿vale? Y nos vamos callando con el tema de presión fiscal. Pero es que ahora mismo ya es tan evidente, y aquí pone que España ya lidera el aumento de la presión fiscal en la OCDE y se sitúa en el 36,6% del PIB. Como os digo, el esfuerzo, la presión fiscal valora el porcentaje de impuestos que se paga respecto al PIB, ¿vale? Ya está, ¿vale? Lidera el aumento de la presión fiscal de la OCDE. Ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, claro, ¿por qué se da esto? Vamos allá. El 60% de los ingresos fiscales de España provienen de IRPF y las cotizaciones. Wow. ¿Quién se paga IRPF? El IRPF es el impuesto de la renta. Vuelvo a repetir esta palabra. Renta. Renta. ¿Vale? Aquí hay que tener muy en cuenta esto. ¿Qué ocurre con esto? ¿Cuál es la mayor parte de los ingresos de la clase media? Repito, ¿cuál es la mayor parte de los ingresos de la clase media? Nóminas, ¿verdad? Salariales. Oye, ¿cuál es, Alberto, de los impuestos del IRPF que hay rendimientos de trabajo, rendimientos de capital mobiliario, inmobiliario y variación patrimonial? Hombre, qué curioso, ¿verdad? Porque el rendimiento de trabajo, lo que se considera salario, nómina, es justamente aquel que cuanto más cobras, más se paga y se llega a pagar el 48%. 48% de impuestos. Qué curioso, ¿vale? Entonces, claro, hombre, el Estado sabe que la mayor parte de su recaudación viene de esto. Por esa razón, hombre, por esa razón hay que instruir a que todo el mundo a que coja una nómina. Claro, porque la nómina es segura, ¿verdad? No siempre nos han dicho que tener un trabajo, un salario es seguro. Lo que es arriesgado es invertir o emprender. Claro, eso es arriesgado. Qué curioso, ¿verdad? Porque invertir tiene unos tipos impositivos que cuando ganas 100.000 euros, 200.000 euros al año, en nóminas, si lo ganas por salario, hombre, estás pagando el doble de impuestos que si lo ganas en bolsa. Joder, menos mal que era arriesgado. O sea que a igualdad de ingresos, una persona que gana 100.000 euros en bolsa y una persona que gana 100.000 euros en salario, da igual que sea un directivo, me da igual. El que lo gana en nóminas está pagando el doble de impuestos que aquel que lo gana en bolsa. Sin contar ya con esto la cantidad de horas que hay que destinar para ello, ¿vale? Pero esto es, como os digo, ya vemos aquí la brutalidad, ¿vale? Vemos aquí que la brutalidad que estamos teniendo en España, ¿vale? Aquí ingresos tributarios por porcentaje del PIB, ¿de acuerdo? España estamos teniendo unos niveles brutales, ¿de acuerdo? Podemos ver aquí niveles inferiores, ¿eh? Estados Unidos, es decir, países, oye, países de República Bananera, ¿verdad? Estados Unidos, Japón, Lituania, Corea, Brasil, Canadá, Portugal, es decir, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque esto nos viene a decir que se está presionando, ¿vale? Que se sigue presionando todo esto. Bien, seguimos. Decimos, bueno, Alberto, entonces, con esta subida de impuestos, por IRPF,
por el aumento de la presión fiscal y que esto se traduce en esfuerzo fiscal brutal en los españoles. Subida de hipotecas que se van a comer ahora todo el mundo, más la inflación. Vamos a otra parte de la renta de la clase media. Una cosa son los salarios por nóminas. Vamos a ver la otra parte, los autónomos, los emprendedores. ¿Qué ocurre con los emprendedores, Alberto? Es que sí, han subido los impuestos y el gobierno no ha querido ceder en nada, sino que ha asfixiado. Pero los autónomos se han olvidado de los autónomos. No, por supuesto. ¿Qué ha ocurrido con los autónomos? Lo sabéis, ¿no? La famosa reforma de la cuota de autónomos. ¿Qué se ha conseguido intentar con esto? ¿Qué hizo el ministro Escrivá? Presionar, ahogar, más soga al cuello. Vamos a machacar a los autónomos. Oye, el que no esté por nómina, sea sector público-privado, y quiere ir de emprendedor, vamos a machacarlo. Y vamos a hacer que una persona que tenga un ingreso bajísimo, que prácticamente no dé para sobrevivir, de 670 euros, oye, digamos, ¿vale? Que nos tenga que pagar 230 euros de cuota. 230 euros de cuota una persona que ingresa 670 euros, que esto no le da ni para vivir. Y tiene que pagar esto, cuando aquí tendría que ser realmente una cuota nula, o 50 euros. Pero no puede una persona pagar 230 euros ingresando 670. Esto incentiva, obviamente, un mercado negro. Y luego la gente se queja de que existe mercado negro. Es que una persona que ingrese, que esté emprendiendo con las dificultades burocráticas que tiene, que ingrese 670, 900 euros y tenga que pagar 260 cada mes desde el momento uno, aún sabiendo si va a ingresar o no. Tener en cuenta esto, porque esto se está cargando. La mayor parte de la gente que emprende, no emprende y el primer mes levanta 10.000 euros. La mayor parte de la gente que hemos emprendido, y yo me incluyo, porque obviamente emprendí como todo el mundo al principio, cuando emprendes empiezas perdiendo dinero. Primero pierdes dinero, ¿sí? ¿Cómo que pierdes? Si ahí pagas tu cuota de autónomos, pierdes dinero, porque hay unos gastos, ingresas dinero, pero los gastos son mayores. Bueno, y esto todo el mundo que hayáis tenido cualquier tipo de negocio lo sabe, ¿vale? Y aunque no hayáis emprendido, lo sabéis. ¿Por qué? Porque todos más o menos usamos el sentido lógico, y quien más o quien menos conoce a alguien que tiene un negocio, que sabe que es una cosa que se llaman costes fijos, costes variables, cuotas, y todo el mundo lo conoce menos el gobierno. El gobierno no entiende y cree que cuando montas un negocio es para forrarte y desde el día uno te meten dinero en tu cuenta. Deben de creer que es algo similar a las arcas del Estado, que sean eficientes o no. Hay una cosa que se llaman impuestos, que son fijos, porque se imponen. Pero claro, el emprendimiento no se impone ingresos de por sí, hay que ganarlos. Entonces, claro, antes de ganar dinero, ahora se han metido cuotas. Entonces, claro, esas cuotas, ahora mismo, ¿qué van a hacer? Siguen aumentando. Son cuotas, es decir, oye, ya el hecho de pagar una cuota por el derecho a trabajar, cuando no tienes ingresos garantizados, esa cuota, ¿vale? Que ya, como digo, no debería ni de existir. Se mete una cuota, pero de forma adicional repito, al IRPF, que ya tiene escala progresiva, de que cuanto más gano, más porcentaje pago encima, ¿vale? Esto no les llegó y ahora han metido una cuota de autónomos progresiva. Es decir, por tener el derecho a trabajar, te voy a pagar o vas a tener que pagar una cuota progresiva. Y con lo que te quede neto, te aplicaré una cuota progresiva, una escala progresiva en el IRPF. Es decir, esto es una auténtica sablada total de antes de ganar dinero, prácticamente, te voy a poner una escala progresiva de cuota de autónomos y si sobrevives con esto, te voy a aplicar la escala progresiva del IRPF. Y cuando lo poco que te pueda quedar, ya te aplicaré el IVA después, ¿vale? Y si con todo el poco dinero que te pueda quedar, si eres del 1 o el 0,1%, que sigues siendo un genio para generar dinero y compres bienes, pues ya te aplicaré el impuesto del patrimonio. Y cuando consigas tener esa casa pagada y se lo quieres regalar a tus hijos porque te lo has currado toda tu vida, ya te aplicará el impuesto de sucesiones. Brutal, ¿verdad? Pues esto, fijaros bien, las cuotas de autónomos, cómo se van a empezar a aplicar ahora mismo.
de seguir inventando, llegar incluso a 500 euros al mes. 500 euros al mes, simplemente porque sí, porque me apetece. Esto se va a cargar la clase media, ¿vale? La clase media. Y repito, la clase media, quitando la mentalidad comunista, porque 6.000 euros aquí, y quiero que lo especifiquéis bien, ingresos. Alberto, pero ingresos no es lo mismo que lo que ganas. Ingresos no es lo mismo que beneficio. Tú puedes ingresar 6.000 euros y tener unos gastos de 4.000 y has ganado 2.000 euros. Pero en ingresos superiores a 6.000 euros, 500 eurazos de cuota. ¿Vale? Todo esto sumale todo lo demás. Bien, pues todo esto, claro, todo esto decimos, bueno, madre mía, qué salvajada de impuestos. ¿Con qué finalidad? Porque es que eso no tiene ningún sentido. Si vamos a camino a una recesión económica, que el gobierno siga asfixiando, salvo que no sea cargarse la clase media, que la clase media te la lleves a clase baja, y ahí ya se podrá entender que te suelte una paguita o cualquier cosa. Pero aquí venimos a una parte importante. Leer el titular. Fijaros bien lo que pone el gobierno, que insiste en excluir a los carburantes en su rebaja del IVA a la energía. Fijaros bien, después de presión de Europa, hace ligera rebaja del IVA. Bien. Después, obviamente, es decir, esto es lo de bajo un 1% después de que los carburantes hayan subido un 40%. Y dame las gracias de que pagues un 39% más que el año anterior. Pero aquí dice que no quiere, o digo, que evita excluir los carburantes su rebaja del IVA. Es decir, ¿esto por qué es? Claro, porque los carburantes no los quiere tocar el gobierno. ¿Cómo va a tocar el carburante el gobierno? Sabe que los carburantes lo usa la mayor parte de la población y el gobierno lo que ha propuesto es, yo no te voy a bajar el porcentaje de carburantes. ¿Por qué? Porque si el 50% de lo que estás pagando en el precio del combustible cuando echas gasolina o diésel a tu coche son impuestos, el gobierno le ha favorecido a quien más que haya subido el precio de la gasolina. No nos olvidemos. No, Alberto, pero es que me han dicho que, oye, cuando vas a echar el gasolina te descuentan 20 céntimos. Exacto. Pero digo, qué curioso, ¿verdad? Tú cuando ganas más dinero te aplican ellos un porcentaje mayor en IRPF, ¿verdad? De impuestos. Y qué curioso, porque cuando eres autónomo y ganas más, hombre, ahora te quieren aplicar una cuota mayor de pago de autónomos, ¿verdad? Muy bien. Hombre, qué curioso. Pero cuando el precio de la gasolina sube, no te han subido la cuota de los 20 céntimos que te deduce. Qué curioso, ¿verdad? Porque podrían haber hecho, oye, mira, si el precio de la gasolina va subiendo a 1,70 €, 1,80 €, 1,90 €, yo te voy descontando 20 céntimos, 30 céntimos, 50 céntimos por litro. No, 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 te pongo 20. Eso ya de entrada. Pero vamos más allá. Vamos más allá. ¿Qué ocurre con esto? El gobierno, si se lleva un 50% del precio de la gasolina, cuando el precio de la gasolina pues está a 1 €, ganan 50 céntimos. Si el precio de la gasolina se va a 1,5 €, se llevan 0,75. ¿Vale? Si el precio de la gasolina se va a 2 €, ellos que ganan 1, ¿vale? Se va a 2,20, me voy a 1,10. Entonces, ¿crees que al gobierno le importa un bledo? ¿O le preocupa que el precio de la gasolina suba? No, el precio de la gasolina no sube, da igual. Ellos te dicen, yo te camuflo estos 20 céntimos para hacerte creer que te estoy ayudando, pero no me interesa ayudar. Te la quiero colar doblada de que estoy por ayudarte, ¿vale? Con esta subvención, vuelvo a decir, les gusta la palabra subvención, ayudita, paguita, ¿vale? ¿Sabéis lo que entiendo yo por subvención? Alpiste de un pájaro. Tú a un canario lo metes en una jaula, le das al piste y el canario se acostumbra a estar en la jaula. Luego, cuando ese canario lo has acostumbrado 5 o 3 años a estar comiendo alpiste, lo sueltas y ¿qué ocurre un pájaro que vivió toda su vida en una jaula comiendo alpiste? Lo sueltas y muere. ¿Y por qué? Si es un pájaro, si está libre. Porque se ha acostumbrado a no buscar la comida, que se la den. Quiere estar enjaulado, no tiene libertad, pero tiene comida. ¿Sabéis a dónde quiero llegar, verdad?
que aquellos que somos inversores o traders o emprendedores, si no dependemos del Estado ni queremos depender de nada, somos águilas, sabemos cazar. Vivimos en las montañas libres, no queremos que nos den alpiste. Pero los pájaros, la mentalidad que se busca con esta manipulación, Agenda 2030, inflación, meto los impuestos lo más alto, el país va a la recesión, las hipotecas se van a disparar, la inflación está ahogando a la gente. Venga, a subir cuota de autónomos. No llega. Vamos a subir el IRPF, vamos a subir el IVA, vamos a asfixiar hasta el final. Vamos a cargarnos a la clase media, aumentar la clase baja, porque si la clase baja ahora mismo la ahogamos y la compensamos con ayudas, tenemos votos. Y si tenemos votos, tenemos poder. Y el poder se consigue controlando a las masas. La clase alta no la pueden controlar. La clase alta puede moverse libremente. La clase baja ya la tienes controlada, te queda la clase media. Y ahí es donde tienes que jugar con la gente. Pues ahí es donde está la parte importante. Pero a esto es lo que os quiero decir. ¿Por qué no tocan el impuesto? Porque saben claramente que gana más dinero sin tocar el impuesto. Porque lo que les importa es que el precio pueda subir. Ahora bien, decimos, bueno, Alberto, ¿y qué ha ocurrido? Pero es que, Alberto, no. Mira, es que yo esto sí, pero mira, es verdad que el impuesto están ganando más y el precio sube, pero es que el precio del petróleo ha subido, Alberto. El precio del barril se ha disparado por Putin, la guerra de Ucrania. Es que me lo dicen en la tele todos los días, Alberto. Yo me lo creo, yo no cuestiono. Yo me lo tomo como un dogma de fe. Oye, lo dicen en las televisiones públicas. La televisión no miente, ¿verdad? Pues vamos a ver cositas, ¿vale? Vamos a ver el precio del combustible. ¡Hombre! Vamos a ver esto. ¿Cómo estaba el precio del combustible hace un año? Ahí va. Que en octubre y septiembre del 2021 no había guerra de Ucrania. ¿No? Estamos hasta aquí todos de acuerdo, ¿no? El precio del petróleo hace un año, septiembre, octubre, estaba a $84 el barril. ¿Vale? Alberto, pero es que ahora dónde estamos. Coño, qué casualidad que ahora mismo, hace un año después, el precio del combustible, el precio del petróleo, perdón, el precio del barril, está al mismo precio que estaba hace un año. ¿Vale? A ver, pero si la guerra sigue, efectivamente. ¿Y quién te ha dicho que la guerra fuera el detonante, claro, de todo eso? Que fuera algo que agudizara. Puede ser puntual, como otras variables que no te están comentando. ¿Vale? Pero ahora decimos, bueno, entonces, si el precio del barril de petróleo, que me han dicho que yo estoy pagando una gasolina altísima, es por el precio del barril de petróleo, entonces entiendo ahora mismo que si el precio del barril de petróleo a septiembre-octubre de 2022 está igual o va a estar inferior que hace un año, coño, tendría que estar el precio del diésel y de la gasolina igual que hace un año. Hasta aquí, esta es la lógica que nunca he visto en televisión. Vamos a ver el precio de la gasolina y del diésel. Hombre, el precio de la gasolina y del diésel, septiembre, octubre, ahí lo veis todos. Gasolina, ahí lo tenéis, ¿vale? Sobre 1,30 aproximadamente. El diésel estaba por aquí aproximadamente en 1,25. Coño, y aquí el precio del barril estaba $85. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que ahora el precio del diésel y la gasolina está por aquí, unos 70 aproximadamente, ¿vale? Yo digo, arriba abajo. Unos 70, unos 80, unos 69, por ahí. Ya no está el 2, ¿vale? Pero es que ahora mismo estamos aquí, curioso, ¿verdad? Con una subida de más del 50%. ¿Y cómo está el precio del barril de petróleo? $85. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser posible que el precio del combustible esté un 50% más alto que el año anterior, pero
de golpe el precio del barril de petróleo, ¿vale? El precio del barril de petróleo está igual. Hombre, Alberto, me la están colando otra vez en televisión, pero si el gobierno está constantemente diciendo que eso es por culpa de Putin. Hombre, hay otros factores, aparte de esto. Hay otros factores que no dicen, ¿vale? De hecho, estamos actualmente un poquito por debajo, ¿eh? No estamos ya a 85, estamos un pelín ya, anda por aquí. Coño, 83, incluso un poquito menos. Anda, mira qué casualidad. Debe estar desplomándose el precio de la gasolina. Pero lo curioso de esto es decimos, hombre, ¿pero qué más? ¿Y esto por qué influye, Alberto? Porque nunca me han dicho nada. Hombre, vamos a eurodólar. ¡Wow! Eurodólar. 0,98. Alberto, ¿y esto qué tiene que ver? Mira, mira, ahora Alberto me acabas de saltar de economía, me estás hablando ya de eurodólar, mercado forex, y esto ya es de especuladores. Esto me han dicho que es de los malvados especuladores, inversores de bolsa. Esto me lo dicen mucho las cadenas, que estos son los malvados. Esto no tiene nada que ver con la economía real. Hombre, pues sí que tiene que ver. Porque es curioso, porque el barril de petróleo en que se compra en patatas, en chocolatinas, no, ¿verdad? Se compra en dólares. Ah, claro, es que si me voy al West Texas, yo aquí veo que son 87. Pero esto, ¿vale? El barril de petróleo se compra en dólares, ¿vale? Entonces, claro, yo si me voy a eurodólar, digo, vale, que en España, en Europa, tenemos que cambiar los euros por dólares y con esos dólares comprar los barriles de petróleo. Muy bien, ok. ¿Y qué ocurría, Alberto? Oye, ¿cómo estaba el eurodólar septiembre, octubre? ¿Cómo estaba en septiembre el eurodólar? Vamos a ver por aquí. ¿Cómo estaba el eurodólar en septiembre? Más o menos. Pues el eurodólar hace un año estaba 1,18, 1,19. ¿Vale? Bien, ¿y cómo está hoy el eurodólar? Bueno, pues está perdiendo, y esto lo sabéis mucho de todos mis alumnos que habéis hecho los trading VIP, ¿vale? Sabéis perfectamente que esto iba a llegar a niveles inferiores a la paridad, a niveles de 0,99, 0,98, es decir, ese tipo de niveles os comenté y los vengo comentando por activa y por pasiva, y aquellos que estáis todas las semanas conmigo en el Champi de Opciones, llegamos a ver niveles inferiores a la paridad. Ahí lo tenéis. ¿Qué ha ocurrido con esto? Que en un año se ha desplomado el cruce de cambio euro-dólar, ¿vale? Se ha desplomado aquí 2.000 pips, ¿vale? Aproximadamente un 20%. Esto, un 20% de desplome en el euro-dólar. ¿Sabéis por qué? Porque la política monetaria que va llevada a cabo por la Reserva Federal Americana, los americanos, que están subiendo los tipos de interés como si no hubiera mañana, muy rápidos y que llevan meses de adelante a Europa. Cada vez que los bancos, que el Banco Central, la Fed americana, sube los tipos de interés más que Europa, ¿sabéis lo que hace el tipo de cambio? Baja. Porque esto es un juego entre euros y dólares. Y si los americanos suben muy fuerte el tipo de interés, el eurodólar baja. Si los europeos suben más rápido el tipo de interés, el eurodólar acabaría subiendo. Pero claro, los americanos van más fuertes. Entonces, ¿qué ocurrió? Hombre, ahora podemos entender por qué hay esta bajada. ¿Qué ha ocurrido hoy? Que la Reserva Federal Americana ha bajado, perdón, ha subido hoy los tipos de interés 75 puntos básicos nuevamente, y va a seguir a este ritmo fuerte, y por eso hoy una nueva bajada en el eurodólar. Y vemos el eurodólar por debajo de esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez nos va a salir más caro, ¿vale? Cada vez nos va a salir más caro comprar petróleo, pero un eurodólar, un euro por debajo de 1 es un descalabro. Es decir, ¿qué esto qué quiere decir? ¿Por qué la inflación es más cara ahora o va a ser peor en Europa que en Estados Unidos? Primero, porque somos más dependientes de la energía. Segundo, porque el eurodólar se ha desplomado, lo han tirado. Y ahora mismo, esto implica que sumándole tipos de interés que nos van a asfixiar, inflación, ¿vale? Todo, os he desmontado que el precio que estáis pagando por el combustible no es por el barril de petróleo, que no se engañen con esto, porque estamos al mismo precio que hace un año. Entonces, esto no es así, ¿vale? Esto no es así.
Por tanto, como no es así esto, lo que implica es que también el tipo de cambio que seguramente no hayamos escuchado al presidente del gobierno hablar, es que el tipo de cambio del eurodólar, la paridad está por debajo de 1. ¿Lo habéis escuchado? No, ¿verdad? Mejor que se insulten entre ellos los diputados y poco más dicen. Pues si se centraran en estas cosas, obviamente el tipo de cambio baja y hemos perdido un 20% de poder adquisitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que antes un barril de petróleo con 100 euros podíamos comprar 120 dólares de petróleo, ahora con 100 euros podemos comprar 99 o 98. En concreto, podemos comprar 98,39 dólares de petróleo. Cada vez nos estamos empobreciendo a una velocidad mayor. Estamos perdiendo todas las batallas. La energética la hemos perdido. Por otro lado, esa energética la hemos perdido. La fiscal está ahogando a la clase media. ¿Vale? Por otro lado, en el tema de la guerra de tipos de cambio, la estamos perdiendo. ¿Vale? Este conjunto, esta bomba atómica, va a explotar ya. ¿Vale? Va a explotar ya. Cuando os venía comentando desde hace un año que os quedaréis con la palabra inflación alta y estancamiento o recesión económica. Vamos ahora camino a ello, ¿vale? Nos comentáis que por qué no se suben los tipos de interés más fuertes. Pues yo también me lo pregunto. Si hay una finalidad de, hombre, ¿y por qué no se suben más fuertes? Pues es buena pregunta. Porque si los tienes que acabar subiendo, luego esto es como decir, oye, ¿por qué no se da un medicamento cuando hay que darlo? Cuando el paciente está semi malo y no, mejor darlo, ¿verdad? Cuando está intermedio, a esperar a que esté muy malo porque luego ya el medicamento no tiene el mismo efecto, ¿vale? Y efectivamente estamos importando inflación con este tipo de cambio. Es decir, ya dentro de la inflación que tenemos nos estamos cargando más todo esto, ¿vale? Entonces, como os digo, todo esto es una parte fundamental de este mega análisis que os quería detallar. Y claro, esto obviamente sigue aumentando y aquí la subida esta de tipos de interés que ahora sigue presionando, ahora el Banco Central Europeo, viendo esto, va a tener que subir los tipos de interés quizás más agresivos, ya no solo para parar la inflación, qué curioso, ahora simplemente por subir el tipo de cambio porque si no estás importando inflación. Entonces, si ahora vas a verse más obligado a agudizar la subida de tipos de interés, ¿qué va a suponer? El Euribor, que al fin y al cabo es la referencia hipotecaria, se pone aquí sin techo en septiembre, el tipo llega al 2,33, récord desde el 2009, tener esto en cuenta. Pero ¿qué ocurre? Que esto es en septiembre, pero es que en octubre nos vamos a comer otra subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, en diciembre otra, y luego en el primer trimestre del año del 2023 vendrá una mínima y probablemente quizás veamos dos. Entonces, este ritmo frenético que nos queda por delante de medio año de subida de tipos de interés, ¿vale? Y aquí veis la evolución del precio del combustible, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Todo esto, lo único que está suponiendo, ¿vale? Es, por un lado, en las bolsas, podéis verlo, ¿vale? Bueno, aquí el desplome de la bolsa mientras estábamos hablando, ¿vale? En principio, siempre cuando hay comparecencia siempre es bajada, subida, bueno, en primeros minutos falsos y luego arranca el movimiento verdadero, caída. En este caso, ¿vale? Brent, tranquilo, movimiento, bueno, aquí Bitcoin sigue goteando a la baja y por supuesto también el Dow Jones Industriales brutal. Vale, Wall Street ahora mismo en riguroso se está cayendo. Objetivo mínimo es ir a buscar los mínimos del año, ahí los tenemos. Estamos a nada de ir a llegar a los mínimos del año. Y esto que os estoy comentando, tener en cuenta en semanal, esto desde que empezó el año. Esto es una crisis absolutamente provocada, es una crisis que está organizadísima con un objetivo de, como veis todos, ¿vale? Es un objetivo de hundir a la clase media y, por otro lado, asfixiar desde el punto de vista de impuestos, cuotas autónomos, gasolina, absolutamente todo, para que la gente cada vez tenga menos posesiones, que dependan más de un Estado. Y aquí va a haber una brecha enorme
de que el que actualmente esté en una clase media o pasa a clase alta buscando ingresos fuera del salario o va a terminar en clase baja. Esto se está provocando intencionadamente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Por esa razón, y como os digo, en el evento del Madrid Option Trading 2022, en este evento, el 15 y 16 de octubre, evento presencial, no voy a hacer ningún evento en otra fecha. Es necesario que sea de ya, en menos de un mes, 15 y 16 de octubre. En este evento presencial de plazas limitadas, voy a explicar durante todo este fin de semana, solicitar información en el chat opciones@gmail.com sin ningún tipo de compromiso. Voy a explicar y detallaros las fases que van a venir en cada crisis económica. ¿Qué va a ocurrir en los países? ¿Cómo va a ocurrir con la inflación? ¿Qué va a ocurrir si va a haber corralitos o no? ¿Qué hay que hacer con el dinero? ¿Dónde invertirlo en función de cada uno de los mercados? ¿Cómo proteger el patrimonio? ¿Y cómo rentabilizar y disparar nuestro patrimonio? Porque no nos olvidemos que una crisis financiera no es un empobrecimiento. La crisis financiera te empobrece si no sabes invertir tu dinero. Tener en cuenta que una inflación del 10, del 12, eso quiere decir que o ganas más dinero a tu dinero al ritmo de la crisis, de la inflación, o estás empobreciéndote. Entonces, el que ahora mismo no invierte está destrozando su dinero. El trabajador que se dedica a ganar dinero, gastar tiempo de su vida, le paga el dinero, paga impuestos, gasta, y el poco que le ahorra lo deja en una cuenta corriente, o en un depósito, o en un bono que le da un 2, un 1%, está perdiendo su dinero. Totalmente. No hay escapatoria. Tenemos que ir a la renta variable, a moverlo. Pero la clave es entender cómo se hace. ¿Por qué? Porque si yo me voy a invertir a comprar bolsa, ¿qué ocurre? Que es que la bolsa además me lleva un 20, 25, 30% de caída este año. Es que tampoco puedo, supuestamente. Pero lo curioso es que aquellos que seguís también mi fondo de inversión, veis como en este mes, prácticamente últimos mes y medio, donde, ¿vale? La bolsa se ha desplomado, en el caso del Dow Jones se ha desplomado, aquí lo veis, 3.800 puntos. 3.800 puntos. Y la bolsa ha caído desde máximos del 15 de octubre, ¿vale? Este movimiento, o la bolsa europea, habéis visto que desde mediados aquí de agosto, prácticamente ha caído, ¿lo veis bien? ¿Vale? Unos 360 puntos, un 7-8%. El fondo de inversión que asesoro ha subido más de un 3% en una caída de un 7% en las bolsas. ¿Y cómo es posible eso? Porque hay estrategias y técnicas dedicadas exclusivamente a nivel de altas finanzas que nos permiten ganar dinero cuando las bolsas bajan. Y no solo estoy hablando de posicionarte corto, porque todo eso el mundo lo sabe, pero es curioso que luego incluso muchos que llevan fondos de inversión, la mayor parte de los fondos están perdiendo 20, 15% este año. No consiguen generar dinero. ¿De acuerdo? Entonces, como os digo, en este evento os voy a desvelar las estrategias que yo voy a utilizar para mi patrimonio y que al igual que todos aquellos que vinisteis al evento Crisis 2022 que hice en marzo, que el 99% de la gente que vino a ese evento ha repetido ya y ha reservado plazas para este. Como os digo, quedan 10 plazas, ¿vale? Es un evento limitado donde la mayor parte de las plazas ya fueron cubiertas en las 2 primeras semanas. Obviamente había una prioridad a alumnos del Champion Opciones y a alumnos que habían asistido al primer evento de Crisis 2022. Este evento es un evento que os va a cambiar la vida a mejor, porque vais a aprender cómo proteger y rentabilizar vuestro dinero. Ahí tenéis la información. Como comento, las plazas y el límite de inscripción finaliza este mes. Tenerlo muy en cuenta, solicitar la información y nada más. Me alegra que haya y espero que os haya gustado este macroanálisis, que han sido simplemente unas pinceladas de todo lo que estoy viendo que está ocurriendo y os quise sintetizar en prácticamente una hora todo. Lógicamente ahora queda todo esto desarrollarlo y entender cómo rentabilizarlo. Es decir, vale, ¿cómo gano dinero con esto? ¿Cómo genero ingresos fuera del salario?
¿Cómo protejo mi patrimonio y mi dinero que he ahorrado durante tanto tiempo? ¿Cómo hago que la inflación no me lo coma al 15%? Porque si la inflación se mantiene al 15%, saber que en 2, 3 años vais a perder más del 40% de todo lo ahorrado. Es decir, una persona que lleva 20 años trabajando, en 3 años va a perder el 40% de su dinero. Esto es una auténtica locura. Una auténtica locura. Y esto va a ser real. Esto es lo que va a llevar toda la clase media, clase baja, automáticamente. La gente que no invierta se va a empobrecer. Y la gente que trabaje duro se va a empobrecer igual. Porque por impuestos y por inflación te lo van a comer todo. Hay que generar dinero fuera del salario, fuera de todo el sistema que se organiza a nivel estatal. Así que nada, me alegro, me decía aquí, enhorabuena, eres el mejor, muchísimas gracias. Alberto, presidente, bueno, muchísimas gracias por esto, muy bueno, Vicente. Angeli, gracias Alberto, siempre anticipando lo que sucederá y no todo ha pasado, como los típicos analistas o llamados inversores, efectivamente, muy claro. Pues nada, me alegra que os haya analizado y explicado todo esto, ¿vale? Alejandro, gracias, señor Chang, muy grande, Alberto, nos vemos en Madrid. Mar nos comenta, nos vemos en Madrid, Alberto, gracias, nos vemos en el evento, un verdadero grupo, pues muchísimas gracias, Diego, oye, muchísimas gracias a todos, un verdadero placer. Y nada, saber que este webinario quedará compartido en mi canal de YouTube. Y un placer, Carmelo, me comentáis aquí por ser tan directo, hombre, un verdadero placer, ¿vale? Comentan, bueno, hay cosas por ahí. Prefiero en ciertas cosas, obviamente, hay que andarse con cuidado, ya sabéis por qué. Porque ciertas verdades molestan a niveles altos. Y como os digo, lo voy a compartir, mañana va a estar compartido en mi Telegram en abierto de Método Chang, va a estar compartido en mi canal de Alberto Changaneiros, y os pido una cosa. Igual que este webinario destinado 1 hora y cuarto de mi tiempo, que podía estar haciendo ahora otra cosa, y lo he preparado esta tarde, estuve viendo qué comentar y qué no, y que os ha aportado información. Si os ha aportado información, os pido solo un favor, compartirlo en vuestras redes sociales. Coger esto y compartirlo, enviarlo en un grupo que tengáis de trabajo, donde queráis compartir este vídeo que vais a tener ahora en nada. En 2 horas lo vais a tener en mi canal de YouTube y compartirlo a un grupo de amigos. Y decir, oye, mírate esto. Estoy seguro que le va a ayudar a mucha gente a abrirle la mente. ¿Vale? Así que nada más. Muchísimas gracias.